digamos que los suelos, debido a los factores antrópicos, es decir, el uso humano, y también a eso se suma algunos factores climáticos en este momento, por ejemplo, los eventos extremos del clima, como los fuertes vientos, eh, tormentas erosivas, etcétera, más, por ejemplo, los cambios de uso de la Tierra, están sujetos a amenazas importantes que generan procesos de degradación. Eh, Estos procesos de degradación a nivel mundial y también en la Argentina, siempre el más importante, porque genera cambios prácticamente irreversibles, son los procesos erosivos, erosión del suelo, es decir, pérdida de la primera capa del suelo por la acción del agua o por la acción del viento. También en general a nivel mundial, el segundo proceso importante o amenaza importante es la pérdida de stock de carbono orgánico en los suelos, con el consiguiente deterioro en propiedades físicas y químicas y en la fertilidad misma de los suelos. Y actualmente eso también tiene que ver con afectar el cambio climático, fundamentalmente por la pérdida de stock de carbono. La salinización y solidificación de los suelos es otro proceso de degradación. En otros puede ser la acidificación, pero yo estoy resaltando cuáles son muy, muy importantes en la Argentina. Y el otro proceso que es muy general a nivel en muchas regiones del mundo es el desbalance de nutrientes, es decir, o bien porque hay subfertilización, como pasa en la Argentina, o bien porque hay sobreutilización de nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo, en países donde las dosis de fertilizante que se utilizan son más bien excesivas. Estas amenazas son vigentes y ocurren en casi todo el mundo. Digamos que en la Argentina tenemos otras amenazas que están, no, yo no diría que son novedosas, pero que nos estamos enterando ahora, como por ejemplo la contaminación de los suelos por el exceso de uso de pesticidas y herbicidas. Eso está apareciendo mucho en la agricultura, en general muy atado al tema de uso de glifosato y atracinas. Es otro problema bastante serio que está apareciendo en nuestro país y que realmente hay que atender. Entonces, eh, para afrontar estas amenazas, en general se toman prácticas o medidas de conservación de los suelos, que son de muy diverso tipo, pero que estas prácticas pueden ser o bien preventivas, es decir, que previenen la ocurrencia de estos procesos que yo mencioné al inicio de degradación, o bien pueden ser correctivas. Digamos que las prácticas preventivas, es decir, prevenir que ocurra un deterioro, hacerlo en términos muy generales, todas están basadas en las buenas prácticas de agronomía, a nivel de agro estamos hablando, ¿no? Sí. Es decir, no existen panaceas en agronomía, pero si pudiéramos mencionar una sola, claramente es tener los suelos cubiertos, cubiertos por vegetación viva o por vegetación muerta, es decir, por residuos para evitar protegerlos de las inclemencias del tiempo, de los fuertes vientos, de las tormentas erosivas, evitar voladuras. Eso puede ser realmente una de las buenas prácticas. La otra buena práctica en general mencionada tiene que ver con adecuadas rotaciones agrícolas, es decir, con una buena diversificación de cultivos, evitando que haya periodos importantes con el suelo desnudo, el no uso de labranzas agresivas que queman la materia orgánica de los suelos. Lo bueno es que aplicar esto es la base de las prácticas correctivas. Luego, obviamente, perdón, preventivas. Luego están las prácticas correctivas, es decir, que tienden a restaurar los problemas existentes en caso que sea posible. Claramente en el caso de los procesos erosivos, en los cuales la Argentina, muchas provincias son pioneras, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Córdoba actualmente, es el uso de terrazas, por ejemplo, para control de erosión, barreras contra los vientos, eso para control de erosión eólica. Otras prácticas correctivas importantes tienen que ver, en el caso de suelos salinos y sódicos, es el uso de lavado de sales, eso obviamente creo que en provincias como Mendoza, toda el área cordillerana se conoce bastante, o prácticas de desodificación.